Hola Dianita, buenas noches a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión. Hoy, domingo, hablaremos de un tema sumamente importante. Tenemos una invitada de lujo desde Colombia. Les presento a nuestra amiga Diana Polo. Bienvenida, Dianita. Gracias, Clever, por la invitación. Muy buenas noches para todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy. Para mí es un placer, de verdad, es un honor estar en este espacio contigo, Clever. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. El honor es nuestro, Dianita. Muy bien, para que nuestro público te conozca un poquito, coméntanos en qué parte de Colombia estás residiendo, cuál es tu experiencia en el tema de fonoaudiología y sobre todo en el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo vamos a complementar esas dos ciencias? Ok, Clever, claro que sí. Bueno, yo vivo pues cerca a Bogotá, Colombia, cerca a Bogotá, en un pueblo maravilloso que se llama Cajicá. Muy, muy especial, un poquito frío. Aquí bienvenidos. Bueno, acá en Quito también estamos con bastante Ah, frío y mucha lluvia sí. por ahora. Sí, sí, está lloviendo bastante. Pero bueno, yo soy fonoaudióloga ya hace 20 años larguitos. Eso me va a delatar la edad. 20, 20 años larguitos ya y desde Seguridad y Salud en el Trabajo, bueno, ya renové mi licencia. Aquí es cada 10 años que se renueva, entonces ya voy 14 años que he trabajado en seguridad y salud en el trabajo acá en Colombia. Y de verdad que ha sido maravilloso cómo hemos podido vincular, digamos, estas dos disciplinas tan maravillosas. Digamos que desde que me especialicé en seguridad y salud en el trabajo, pues me enamoré de este tema y ha sido pues grandioso ver cómo las fonoaudiólogas aportamos a todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, de pronto es una carrera que a veces no es muy conocida en algunos lugares, pero que bueno, de eso se trata hoy contarles un poquito qué es lo que hacemos las fonoaudiólogas, la importancia también de lo que realizamos en materia de seguridad y salud en el trabajo y bueno, que pueden contar con esta disciplina que de verdad aporta mucho a la promoción y a la prevención en salud de los trabajadores. Así que llevo pues ya un ratico en esto y bueno, como tú sabes, aquí con mi esposo tenemos una empresa que es V-Safe Riesgos Laborales. Aquí pues trabajamos Bogotá, La Sabana, a nivel Colombia y bueno, aquí conociendo nuevos amigos como ustedes en Ecuador, en Chile, que ha sido una experiencia maravillosa. Excelente, Dianita. Hoy vamos a tener varias preguntas de la gente que ya se está conectando. En primer lugar, les agradezco a todos los amigos que ya están presentes en nuestras redes sociales. Les invito a que pongan sus nombres, desde qué ciudad, desde qué país nos están observando. Y si tienen alguna pregunta a nuestra amiga Diana, pues con mucho gusto yo le leo las preguntas y ella nos contesta. Muy bien, vamos entrando en materia. Dianita, ¿qué es la Claro que sí. fonoaudiología? ¿Qué es eso? Porque suena como a nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué es la fonoaudiología? Claro que sí. Bueno, la fonoaudiología es una disciplina de la salud, ¿sí? Que estudia la comunicación humana y sus desórdenes. Digamos que esto lo hacemos a través básicamente de unas áreas fundamentales como es el lenguaje oral y escrito, la voz, el habla, la audición, la función orofaringia. Entonces, digamos que desde la fonoaudiología también tenemos diferentes especialidades. Y una de las actuaciones que nosotras tenemos como fonoaudióloga lo podemos hacer desde el área administrativa, también desde promoción y prevención, desde el sector comunitario y obviamente investigativo y laboral. Podemos trabajar desde la parte clínica en todo lo que tiene que ver en intervención de patologías de habla, de lenguaje, ¿sí? Audición, deglución, ¿sí? Cuando hay personas que tienen, por ejemplo, algunas dificultades como deglución atípica obviamente en edad de intervención temprana. Obviamente yo me especialicé más que todo en la parte laboral
¿sí? Y es donde he desarrollado pues más mis funciones. Sin embargo, siempre, digamos, trabajamos en equipo con fonoaudiólogas clínicas, especialmente cuando identificamos que algún trabajador tiene algún trastorno en audición o en el manejo de la voz, obviamente para que se haga su tratamiento respectivo. Entonces, manejamos todo ese tema y aún el tema de inclusión, Clever, porque lo hemos visto tan importante, personas que tienen disminución auditiva o personas que son sordas, ¿cierto? Y están en las organizaciones. Y ha sido a veces difícil para el personal de seguridad y salud en el trabajo cuando llega a una empresa y encuentra que esta empresa, pues obviamente súper chévere porque tiene una responsabilidad social y tiene personas con discapacidad auditiva, pero como que no sabe ahora cómo vamos a trabajar con ellos, ¿sí? De hecho, te cuento como una experiencia que tuvimos con unos de mis estudiantes. Yo soy docente de la Universidad del Tolima y ellos hicieron un proyecto maravilloso y fue precisamente con la población sorda. En la planta donde ellos estaban haciendo el proyecto eran 30 personas sordas. Y ellos decían, ¿no? Se nos están accidentando demasiado, no sabemos qué hacer. Claro, pues el saludista iba y dictaba su capacitación y ellos, No escuchaba. Y oye, nada. y a qué se dedicaban estas personas que tenían estos problemas auditivos? ¿Qué Bueno, función tenían? ellos estaban en la planta de producción, es una empresa que elabora papitas, paquetes de papas, de chitos, de, bueno, pataconcitos, yo no sé cómo Ya. dirán en Ecuador, sí, igual. Y ellos estaban en la planta manejando máquinas de producción, de empaque, ¿sí? Ellos operaban esas máquinas y obviamente ellos... cuando les daban las instrucciones, pues no había, había un problema de comunicación allí, ¿sí? Sobre todo con el salurista y se nos estaban accidentando. Obviamente porque las máquinas, las paradas de emergencia eran auditivas. Mm, Entonces, entonces faltaba poner una una, iluminación, una luz, ¿no es cierto? Algo para que también esa, escuchen, perdón, para que hasta que ellos perciban, vean. para que perciban. Exactamente. Cuando hacían los simulacros de evacuación, pues las personas sordas no salían, ¿sí? Así es, claro. Porque entonces, como que todo este tema de inclusión fue maravilloso porque se empezó a intervenir a esta población porque ellos tienen su lenguaje manual, obviamente ellos tienen su propio lenguaje y podemos integrar una intérprete que lograra explicarles a ellos todas las normas de seguridad, ¿cierto? Y empezaron a hacer unos cambios en la organización con muchas señales visuales para ellos. Vas a ver que sorprendentemente esta población no se volvió a accidentar. De hecho, cuando algún trabajador entraba a planta sin protector auditivo, ellos le decían que Sí. tenían que usar, y ellos eran los más juiciosos en usar protección auditiva. O- Entonces, Oye, Dianita, verás, antes de entrar en el tema laboral, tengo varias preguntas que hacerte desde el tema fonoaudiólogo. Estamos ujú, hablando de que ustedes son expertos o tratan el tema de comunicación, ¿no es cierto? De comunicación varias humana, vías. sí. ¿Qué Ujú, pasa o cómo es la intervención cuando se trata de niños? Porque existen casos en que los niños no pueden hablar bien o no ujú, quieren hablar bien o tienen algún inconveniente, no sé si en las cuerdas vocales o si tienen miedo a hablar o es una forma de expresarse el no hablar. No sé, ujú. ¿qué experiencia has tenido sobre ese tema y qué nos puedes decir para ayudarles? Es muy probable que alguno de los amigos que observen en este momento el video o que observen luego de que quede guardado tanto en Facebook como en YouTube, pues tal vez algún familiar, algún hijo, algún nieto tiene ese problema en que Ujú. no pueda hablar bien algún hijo, algún nieto. Claro que sí, digamos que hay fonoaudiólogas que son especialistas ya lo que te mencionaba en habla y lenguaje, ¿sí? Patologías de habla y lenguaje. Y allí es importante cuando se identifica de pronto a un niño que tiene retraso en el desarrollo del lenguaje. Puede ser por muchas causas. Una de ellas puede ser porque el niño no está escuchando bien, ¿sí? Nosotros aprendemos a hablar, obviamente escuchando. Si él no está escuchando bien, hay que hacerle un examen, que es audiometría, para verificar eso. O si de pronto hay alguna dificultad, como algún trastorno también de aprendizaje, ¿cierto? O falta de estimulación.
diferentes causas, lo que hacemos precisamente es evaluar a este niño e identificar cuáles son las causas de ese retraso y empezamos a hacer un trabajo terapéutico con el niño y su familia, porque aquí la intervención de la familia es muy, muy importante y lo que hacemos precisamente es involucrar a la familia dentro de este proceso terapéutico, porque pues ellos son los que están el día a día a través de las rutinas diarias del niño donde podamos seguir estimulando su lenguaje. Evaluamos absolutamente todo, si hay alguna dificultad también a nivel orofacial, donde podamos empezar a fortalecer todos los órganos fonoarticuladores, depende de lo que tenga el niño. Lo importante es que si los papitos identifican que su niño está presentando retraso en el lenguaje, puedan consultar oportunamente y empiecen todo este proceso terapéutico de estimulación y lo apoyen a él en este proceso. ¿Mm? Bueno, y una manera de aportar, bueno, aparte de que se identifica la situación, yo creo Ujú. que también es apoyarle, porque de lo que estaba leyendo, muchas de las veces los papitos o los abuelitos hacen lo que ellos piden solamente cuando les das enseñas y no se les Mm. estimula a hablar. No sé si es que ese Eh, es algo eh, normal, sí, que también deberíamos como padres o como abuelos el recibir una capacitación, una inducción de los profesionales para evitar hacer eso. claro que sí, a veces la mamá siempre entiende lo que el niño está diciendo y a veces llega la tía que fue lo que dijo y la mamá le traduce, Así es, ¿cierto? así Eso es. pasa. O a veces le hablamos a los niños, ¡ay, que niño me dio yo de la mamá! Y como que les hablamos mal. Y no, al niño hay que hablarle obviamente en amor, pero muy claro porque nosotros somos ese patrón para el niño en su aprendizaje. Entonces, sí, es como evitar, digamos, ese tipo de cosas, sino que, ¿quieres el carro, ¿sí? Si él está mostrando, y no dice nada más, este es el carro, ok, ¿quieres el carro o quieres esto? Entonces, es empezar a enseñarle a los papitos también ciertas estrategias para que ellos estimulen precisamente al niño en sus rutinas diarias y él pueda desarrollar su lenguaje E- de forma adecuada. Es decir, que cuando el niño te coge de la mano y te lleva a algún lugar y te pide algo, hay que educarle un poquito más y decirle, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué me estás Ujú, pidiendo? Y ujú. evitar, porque si es que, bueno, el abuelito, como siempre, le es consentidor, o la abuelita consentidora, pues basta que él movió un dedo y cumplieron todo lo que él quería, ¿no es cierto? Claro, entonces no necesita, No sino necesita que sabe hablar. con exacto, con las señas ya sabe que le van a dar lo que él quiere. Entonces sí es importante todos los días estimular el lenguaje de los niños. Muy bien. Ujú, Existe un equipo, de lo que yo te escucho, existe un equipo multidisciplinario que le apoya al fonoaudiólogo, porque tú ujú, estás hablando de, hay que hacerle rayos X, hay que ver la situación de la carita, hay que ver si es que tiene algún inconveniente de cuerdas vocales. Me ujú. imagino que existen algunos profesionales alrededor de este trabajo. Coméntanos un poquito sobre ese equipo. Claro que sí, nosotras siempre trabajamos con un equipo, digamos, médico a nivel clínico, multidisciplinario, dependiendo la disciplina en la que nos hayamos como especializado, pero trabajamos muy de la mano con el otorrinolaringólogo, ¿cierto? Con él trabajamos muchísimo, muchísimo, con el psicólogo, también con las otras terapias, porque pues la idea es que hagamos al niño una intervención integral en este caso, pero trabajamos con diferentes disciplinas, con los médicos generales, ¿cierto? Por ejemplo, en un adulto mayor, también con el neurólogo en caso de que la persona tenga, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Entonces, dependiendo de la disciplina en la cual nosotros nos especialicemos, vamos a tener siempre que trabajar con un equipo interdisciplinario que va a fortalecer y nos va, obviamente, y va a orientar como la intervención terapéutica que nosotras vamos a hacer. Cuando se trata de un niño que tiene o que ya se ha detectado ese inconveniente, ¿a qué edad tú crees que es lo más apropiado iniciar ese tratamiento?
Ok, digamos que generalmente lo que hacemos es ir evaluando el desarrollo del lenguaje de los niños. Desde los 0 años, ¿cierto? Ellos van teniendo una serie de características, entonces el gorjeo, el balbuceo, luego empieza a decir sus primeras palabras. A los 2 años el niño ya tiene que tener, digamos, unas 50 palabras, ¿cierto? Para comunicarse. Entonces, de acuerdo a ese desarrollo, como generalmente casi todo, bueno, aquí en Colombia, por ejemplo, se tiene un programa de estimulación temprana con los niños y ellos van pasando por una serie de evaluaciones durante todo su desarrollo. Si en ese control se detecta que el niño tiene algún retraso de acuerdo a su desarrollo, es cuando empezamos a hacer la intervención. Pero generalmente aún a los neonatos, por ejemplo, en los hospitales les hacemos un tamiz, ¿cierto? O le hacemos un examen que eso se llama autoemisiones acústicas, precisamente para poder identificar si las células ciliadas externas están, que son las que tenemos en el oído, están respondiendo, ¿cierto? Y si encontramos alguna, digamos, alteración, empezamos de una vez la intervención. Lo ideal es que siempre el niño siga todo su proceso de controles y evaluaciones y en la medida que vayamos detectando alguna alteración, entre más pronto se empiece, muchísimo mejor. ¿Mm? Muy bien, Dianita. Vamos a continuar el programa y vamos a saludar a nuestros amigos que se están conectando desde varios países. Vamos saludando a Rafael Yáñez Briceño. Saludos desde Perú. Apreciado Rafael, buenas noches, bienvenido. Un fuerte abrazo para Clever y para Diana. Excelente programa. Muchas gracias, Rafael. Luis Carlos Cabareda Rondón, saludos desde Venezuela. Muchas gracias, mi querido amigo Luis. José Colina, saludos fraternos desde Venezuela. José Antonio Colina le saluda. Muchas gracias, José. Rodrigo Andrés Godoy, Ah, saludos, Rodrigo. Dianita. Y Clever dice, unos grandes, les mando un gran abrazo desde Coquimbo, Chile. Desde Coquimbo para el Oh. mundo, dice Dianita. Muy bien. Nelson Lemache Guaño, buenas noches, saludos desde Quito. Excelente, bienvenido, Nelson. Marco Polo Mañay García, buenas noches desde el norte de Quito. Muy bien, Marquito. Es una noche fría de Quito. Gracias por estar con nosotros. María Villalba, cordiales saludos desde La Tacunga. Muy bien. Amigos, recuerden, ayúdenme compartiendo este programa en sus redes sociales con la finalidad de que lleguemos a la mayor cantidad de personas. Recuerden que este tema es muy importante. ¿Cómo aplicar la fonoaudiología en las diferentes etapas de nuestra vida? Hemos hablado ya sobre el tema de la niñez. Luego hablemos un poquito del tema de la adolescencia, porque si no logras solucionar este inconveniente o esta situación especial que encontraste en el niño, pues me imagino que existe un tratamiento a largo Ujú. plazo para seguir mejorando estas capacidades en los jóvenes. Así es, así es. Y digamos, y además si de pronto, pues también está acompañado con algún tipo de síndrome, por ejemplo, o algún tipo ya de alteración, digámoslo así, a nivel cerebral, pues hay que evaluar absolutamente todo lo que pueda ocurrir en el niño. En los adolescentes, por ejemplo, es muy típico también la puberfonía que llamamos que es el trastorno de la voz. No sé si te pasó cuando eras adolescente, los famosos gallitos, ¿cierto? Y puede estarse presentando, entonces ayudamos también, digamos, como en esa transición. Bueno, a quién no le ha pasado, porque me acuerdo que a los 13, 14 años, esa es la conocida edad del desarrollo, pues ahí es cuando uno estaba hablando y comenzaba a salirse los gallos, ¿sí o no? Sí. Estabas hablando y Exacto. te salía Eh, alguna, y sobre todo cuando estabas piropeando a una dama, entonces quedabas imagínate mal. eso. Sí, muy mal. Entonces, digamos que sí, en cada etapa las fonoaudiólogas podemos intervenir porque precisamente es la comunicación humana, que desde que nacemos estamos desarrollándola durante toda nuestra vida y obviamente se puede ejercer en las diferentes, como tú decías, etapas de la vida dependiendo. O sea, nosotros trabajamos con niños, adolescentes, adultos, adulto mayor. O sea, a nivel clínico se trabaja muchísima, desde diferentes, digamos, áreas, nosotros podemos intervenir. Ujú. Muy bien, Dianita. Ahora entremos a la parte laboral. ¿Qué debemos hacer nosotros para la prevención
de este tipo de daños que pueden ser auditivos e inclusive en la parte de comunicación. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como empresarios, como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, como trabajadores? ¿Qué deberíamos hacer, Diana? Ok, nosotros trabajamos muy de la mano con el higienista, por ejemplo, cuando una organización, una empresa, dentro de la matriz de identificación de peligros, ha valorado, por ejemplo, este riesgo de ruido, ¿m? Y esto está afectando la salud auditiva de sus trabajadores. Obviamente sabemos que el ruido ocasiona no solamente efectos auditivos, sino extraauditivos en el trabajador y que puede, obviamente, poco a poco, lo que va haciendo el ruido es ir disminuyendo su audición y puede terminar, obviamente, en una enfermedad laboral como es la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al interior de la organización como fonoaudiólogos? Precisamente identificar cuáles son estos trabajadores que están presentando este tipo de disminución auditiva y que posiblemente puede estar generada por el ruido al que la persona se encuentra expuesta. Cuando digo que trabajamos de la mano con el higienista es porque obviamente él hace todo el proceso de medición a través de sonometrías o dosimetrías, ¿cierto? Él establece un plan de acción donde vamos a intervenir la fuente, donde vamos a intervenir el medio y vamos a intervenir al trabajador. Entonces, en esto lo que hacemos precisamente es todo un análisis de cuáles son estas personas que están presentando disminución, porque algunas personas son más susceptibles a los efectos del ruido que otras. Tú puedes tener de pronto dos trabajadores expuestos a ruido y uno se te quedó sordo y el otro no, por así decir. Pues no llegamos a una sordera profunda cuando es hipoacusia inducida por ruido, digamos que tiene unas características. Pero nosotras hacemos precisamente ese análisis para poder identificar cuáles son esos trabajadores que están presentando esos cambios en su umbral auditivo y que pueden ser más susceptibles de una pérdida auditiva para poder hacer una intervención temprana respecto a ese trabajador. Quiere decir que es un trabajador que posiblemente necesitamos reducirle la exposición a ruido, un trabajador que necesitamos hacer rotación por otras áreas o que los elementos de protección auditiva que están utilizando no son suficientes para poder atenuar el ruido que está llegando a su oído y le está causando estos efectos. Entonces, aquí también trabajamos, obviamente, con el salubrista, trabajamos con el higienista para poder establecer precisamente cuáles son esos controles. Y todo ese proceso de promoción y prevención, comenzando con hacer consciente al trabajador por qué tiene que usar el protector auditivo. ¿Por qué yo tengo que alarme la orejita para poderme colocar el protector? O sea, ¿eso por qué? Porque todos dicen eso. Es que el protector auditivo hay que ponérselo bien, ¿cierto? Y tú ves al trabajador con el protector ahí, lo ves con el protector acá, pero eso tiene digamos, su ciencia, ¿cierto? Y es cuando nosotros entramos a explicarle, oiga, mire, ¿qué es lo que pasa en su oído y por qué usted tiene que alarse la orejita para poder introducir el protector? Porque muchos trabajadores es que me duele. No sé si has escuchado ese tipo de comentarios. Me duele el oído con el protector, es que me rasca, es que, ¿sí? Bueno, si yo Y te a veces, comentara lo que he escuchado y lo que he visto, porque hay veces que como los protectores internos se les seca, a veces utilizan la saliva para, o sea, es increíble, pero es cierto. sí, Entonces, sí, obviamente eso se debe a una falta de capacitación, claro, tanto para usar el protector auditivo, como para evitar algún problema biológico, porque hablemos de que estás metiéndote un poco de situaciones que están en el oído, en el organismo, ¿no es cierto? Claro que sí, y también puede ser, y eso es lo que nosotras miramos, y lo hacemos a través de una otoscopia precisamente para poder evaluar cuáles están las condiciones del oído externo, porque puede ser que ese trabajador tenga un tapón de cerumen o tenga una micosis, o son honguitos en el oído, y eso le está produciendo mucho prurito, o tenga principios de otitis, o tenga de verdad pues resequedad en el oído y por eso está rechazando el protector auditivo. Entonces tenemos que tratar a ese trabajador de acuerdo a lo que encontremos y ahí sí de darle como la protección que necesita. ¿M? Entonces, mira que son muchos factores que no es porque, ay, no es que es cansón, ese trabajador sí que es cansón, no se quiere poner los protectores. Y puede ser que en realidad algo esté pasando anatómicamente que no lo está dejando. Y eso es lo que hay que evaluar. ¿M?
muchas de las veces nosotros como especialistas o como profesionales de seguridad y salud queremos obligar a ponerse los equipos de protección. Y muchas de las veces esos equipos de protección no son los adecuados o el personal no ha sido entrenado, instruido para el uso de los EPPs. Entonces, sí es importante lo que tú dices, Dianita, es importante que el trabajador conozca cómo usarlos, para qué sirven y obviamente cuáles son los efectos negativos que provocaría el que no utilicen los DPPs. Muy bien, Así Dianita. es. Hemos llegado casi a la mitad del programa. No sé si Dios mío. tenías algo Sí, preparado para nosotros, sí, algo. es que yo quiero aquí interactuar con ustedes. Esto no es una prueba, obviamente, o sea, no es calibrada, nada, es como un juego. Yo digo que más es como un juego, porque digamos nosotros como fonos, bueno, hay una especialización que también es audiología, pero lo que hacemos es la audiometría, que es evaluar precisamente cuáles son los niveles mínimos de audición que tiene una persona, ¿sí? Saber qué tanto escucha o no. Entonces lo vamos a hacer, digamos, a manera de juego. Yo les voy ahorita les voy a compartir un video, pero lo que yo quiero que cada uno allá identifique es hasta qué frecuencia usted puede escuchar. Y yo necesito que allí por el chat, ¿cierto? Ustedes digan, sí escucho, sí escucho, sí escucho y hasta dónde escuchó. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos 25 años y nuestra audición tenga 60. Pero no vale Oh, mentir, no vale mentir. O sea, tenemos que no decir, vale. a ver, todos los amigos que están conectados, tenemos que decir la verdad. Hasta cuando Exacto. escuchemos. A ver, vamos a hacer el ejercicio, Denita. Exacto, entonces les voy a pasar unos sonidos. Ustedes tienen que decir sí, 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 escucho. O sea, yo necesito ver ese chat que digan sí, sí, o uy, no, 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 no escucho y hasta dónde escuchar. ¿Listo? Entonces, permítame aquí, yo voy a compartir. Muy bien, eh, con audio. a ver, listo, con audio. ¿Me confirma si se está escuchando? Sí, sí. Excelente, muy bien. Los oídos son la ventana hacia una vida llena de sonidos y sensaciones. Entre más años cumplimos, nuestros oídos dejan de percibir ciertas frecuencias. Hagamos esta prueba para saber qué edad tienen tus oídos. Si puedes escuchar esta frecuencia de 8000 Hz, significa que estás vivo y que no estás completamente sordo, ya que esta misma la puede escuchar cualquier persona normal. Ahora, incrementemos un poco la frecuencia. ¿Hasta dónde pudiste escuchar? Ok, entonces ahí yo no sé, Clever, si están diciendo sí, 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 y hasta A ver, dónde. veamos, amigos, por favor, ayúdenme en Y contestando. yo dejo aquí de compartir, ¿listo? Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Espérame, dejo de compartir. Listo. Ok. Listo. A ver, vamos a ver qué dicen nuestros amigos. A ver, Nelson Lemache dice que sí escuchó. Hasta cuántos hertz escuchaste, Nelson? Marco dice sí, 8000, hasta 8000. Hasta, o Hasta sea, la 8000. primera. O sea, está vivo. O sea, el primerito. Igual yo, Muy Marco, bien. no se preocupe, Marquito, porque yo también solo escuché hasta 8000. Muy bien, Victoria dice sí, sí escuchó. Victoria, ¿hasta cuánto escuchaste? Porque había hasta 16,000, me parece, ¿no es cierto? Hasta 18,000. 18,000. Luis O Carlos sea que sí. Cabareda. Luis Carlos, ¿hasta cuánto escuchaste? Dice, sí escuchó, pero no dice hasta cuánto, ¿no? Victoria Villa dice sí. Nelson Lemache dice sí. Victoria dice sí. David Zareski dice que no ha escuchado nada. Ah, no. Dice jamás. Dice, más de uno solo está vivo, dice jaja. Muy bien. Ok, entonces, claro, si alguno llegó hasta 18, bueno, mira, solo 8,000, la mayoría escuchó solo 8,000. ¿Será que estamos solo No, y vivos? No, aquí mentira. no. A ver, Luis Carlos Ah, dice sí hasta Victoria 8000. 17. Ah, muy bien, mira, Victoria. 17,000. Debe ser jovencita, Victoria. ¿Qué edad tiene? Si es que hay como saberlo. Porque Sí, dices sí. que más o menos hasta los jóvenes de 24 años, 25 años, escuchan Escuchan más arriba. todas. Sí, sí, sí. Sí.
Digamos que esto Eh, es más como, no es tan validado porque obviamente estamos por virtual, pero claro. bueno, es como para darse una idea. No, pero Victoria, al haber escuchado ya, aunque sea por La el- más joven. sí, sí, jovencita. Julio César, hasta 8.000 dice. Muy bien. Bueno, Muy esto bien. influye, esto es por la edad. Esto ya es, de lo que escuchaba, esto es irreversible, ¿no es cierto? Sí, sí, entonces, bueno, digamos que esto es aquí a manera de juego, pero sí la idea es que todos, y sobre todo a los trabajadores, a todos deberíamos hacerles una audiometría, precisamente para poder establecer, sabemos que el rango de audición está entre 20 y 20.000 hercios, nosotras evaluamos, digamos, frecuencias del lenguaje, ¿cierto? De 500 a 8.000 hercios, y lo que hacemos precisamente es identificar en qué frecuencias es que se está presentando la disminución auditiva en los trabajadores y cómo nosotros podemos llegarles a ayudar. Porque, ¿qué pasa, Clever? Hay trabajadores que posiblemente necesiten adaptarse un audífono para poder escuchar y necesitan hacer todo un proceso de adaptación, ¿cierto? De ese audífono para utilizarlo en su trabajo, cómo lo tiene que utilizar, en qué momentos de pronto no, por ejemplo, aunque ahorita vienen los audífonos con control de ruido, etcétera. Y aquí a veces nos pasa mucho en Colombia con el tema de los conductores. Digamos que la mayoría de conductores tiene dificultad a nivel auditiva y necesitamos precisamente, son personas de 30 a 40 años que ellos tienen todavía una vida laboral. Entonces, ¿por qué no colocarle un audífono que pueda suplir como todas esas habilidades auditivas que él necesita para seguir trabajando? Bueno, y te ¿Mm? comento que acá, no sé cómo está ya en Colombia, pero acá en Ecuador, quisiera que me comenten cómo está ya eso, Rodrigo, Luis Carlos en Venezuela. Pero por ejemplo, aquí cuando aquí existen las mediciones y cuando tienes un nivel bajo de audición, pues tienes un nivel de discapacidad. Y Ujú. obviamente eso te dan algunos privilegios aquí. Vean, aquí dice nuestro amigo Rodrigo Andrés Godoy desde Chile, dice, estoy viejito entonces. No queríamos decir eso, amigo, pero parece que sí, los indicios dicen que sí. Te descubrimos. Luis Carlos Cabrera dice, así es David, porque te ayuda, jaja, dice. Muy bien, Ay, sí. muy bien. ¿Cómo es el tema este de los índices de sordera? ¿Y cómo es que las personas con esta incapacidad laboral están trabajando en las empresas? ¿En qué áreas se les podría emplear? Porque aquí, hablemos en el Ecuador, existe una ley que te dice que las empresas que tenemos más de 25 trabajadores debemos tener el 4% de personas con discapacidad. ¿Qué es que Es pasa? decir, si ya tienes 25 trabajadores, ya debes tener uno. Ujú. Muy Sí, bien. acá es parecido, Clever, en ese tema. Sí, es muy importante la inclusión de personas con discapacidad, digamos, en este caso auditiva, ¿sí? Pero digamos, la audición normal se encuentra entre 0 decibeles a 25 decibeles ocupacionalmente. Nosotros Ujú. tenemos aquí una norma que es la GATIS o el GATIZO, que es la guía basada en la evidencia, que es una guía que sacó Colombia precisamente para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, y de 0,25 es la audición normal. Si estamos por debajo, ya empezamos a tener disminución auditiva. Aquí, digamos, para dar como algún concepto de aptitud, especialmente para personas que van a trabajar, por ejemplo, en alturas, ¿cierto? No deben tener disminución auditiva, sobre todo en las frecuencias que son de la conversación. Entonces, de acuerdo al profesiograma que realice cada organización, ¿sí? Determina qué es lo que necesita para su trabajador, pero no quiere decir que un trabajador que tenga disminución auditiva no pueda realizar sus tareas, como te digo, de acuerdo a esa disminución auditiva, dependiendo si ya le está afectando la comunicación, ¿sí? Pues es una persona que con un audífono puede suplir ese tipo de cosas y puede seguir funcionando normalmente, no habría problema. ¿Cuáles son los controles que sí tenemos que hacer? Obviamente evitar que esa persona se exponga a más de 85 decibeles. ¿Mm? Eso es lo que hay que cuidar. Es una persona que si ya tiene disminución auditiva, tenemos que establecer controles de ingeniería o controles administrativos efectivamente para poder evitar que esa disminución se vaya deteriorando. Y también para evitar accidentes, porque existen funciones en donde necesitas que tus oídos estén en perfecto estado. Sí, Claro, sí. exactamente. Y es cuando tú tienes que evaluar si esa persona necesita un audífono. Muy bien, a ver, vamos a dar la bienvenida a nuestras amigas, a nuestras damas líderes de Latinoamérica. Muy bien, dice Luz Clemencia Cadavid. Saludos desde Medellín, Colombia. Excelente tema, muy bien. Luz Clemencia dice que ha oído hasta 17.000.
No sé. Uy, estamos Por la edad, dice, jovencita, por la edad. Luz. Muy bien, Luz Clemencia. May Zulma Gómez dice, sí, todas me zumba los oídos, dice Zulma. Ah, muy bien, muy bien. Excelente. Marco dice, ¿cuál es el rango para considerar una discapacidad? Ujú. Ok, entonces, digamos que más se considera ya discapacidad cuando ya te está afectando, digamos, la comunicación, ¿cierto? Pero, digamos, a partir, digamos, de una disminución auditiva ya severa, profunda, llamaríamos discapacidad. Cuando son disminuciones leves, tú puedes seguirte comunicando, es una audición funcional, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Hay Ya. que tener cuidado. Existen casos en donde las actividades laborales exigen, por ejemplo, que un operador esté, no sé si has visto que en los call centers existen Ujú. personas que estén todo el tiempo con sus diademas, contestando llamadas, hablando con clientes, recibiendo insultos a veces. Sí, a veces ni le contestan o a Mm. veces le tiran el teléfono. Entonces, eh, ¿qué deberíamos hacer? Porque yo creo que a mediano y largo plazo eso le va a traer una situación o un problema auditivo. Sí, sí, de hecho ya hay estudios que definitivamente cuando una persona ya, esto no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Clever, estos son muchos años, obviamente que se produce ya la disminución auditiva y lo más triste es que a veces ni siquiera el trabajador sabe que está perdiendo audición porque primero disminuyen las agudas. Mientras yo me siga comunicando, yo digo que estoy escuchando bien. Pero en el caso de los call centers es muy importante que capacitar al trabajador en el nivel el volumen que él utiliza, por ejemplo, la diadema, que la diadema no tenga ningún tipo de distorsión, que si utilizamos diadema monaural, él la esté rotando mínimo cada 30 horas. Lo mismo la acústica del lugar. Y si tú ves los call centers, bueno, no sé, a veces acá en Colombia hay unos que son así pegaditos uno tras otro. Entonces, claro, mi voz que hace enmascara lo que la otra persona está tratando de escuchar y lo que hace es que ¡fum!, le sube el volumen. Entonces hay que hacer también unos controles, digamos, en el medio para que obviamente tenga cada uno como su cubículo y no haya como ese murmulleo de tantas personas que lo que hacen es que ellos hacen es subirle el volumen a la diadema y obviamente va a afectar su audición. Entonces, Y también aquí el tipo de el audífono, tipo ¿no es de cierto? diadema. El tipo Sí, de estos, diadema. por ejemplo, lo que te digo, o sea, en dado caso sí es mejor, cuando es audífono, en ese caso sí es mejor los supraauriculares Los que en el son tema, las copas, ¿no sí, es cierto? exacto, Ya. sí, que estos de inserción. Sí. Pero en el tema de call center sí se usa a veces monaural o binaural las diademas. Lo importante es que sí me dé comodidad para el oído, que yo pueda de pronto rotarla o que si uso vía oral, entonces yo lo que tengo que hacer es mantener el volumen bajito. O sea, el secreto aquí es que la intensidad sea baja, porque sabemos que más de 85 decibeles por 8 horas yo no me puedo exponer. Y más si, digamos que en ese caso habría que hacer una dosimetría intracanal para saber exactamente cuál es el nivel de ruido que está llegando al trabajador y establecer los Muy controles. bien, háblanos un poquito de la dosimetría. ¿Qué es la Ujú. dosimetría? Porque muchas de las personas que están aquí no entenderían o no, me imagino que no conocen a ciencia Ah, ok. cierta qué es la dosimetría. Entonces, ¿qué mide esa dosimetría y qué tiempo más o menos se debería poner el sensor auditivo? Ok, ok, entonces cuando hacemos dosimetría generalmente eso lo hace el higienista y en lo que es el equipo, que es el dosímetro, precisamente lo que hace es hacer un promedio del nivel de ruido que está percibiendo el trabajador, o sea, esa es la que nos dice a nosotros exactamente cuál es el nivel de ruido, los niveles de presión sonora que están llegando al oído de ese trabajador. A diferencia de la sonometría que sí hacemos como una medición como puntual. Esta máquina Y tiene un de nivel de ambiente. ruido tanto, exacto, pero esta se la colocamos al trabajador mínimo unas 3/4 partes de la jornada, el 70% de la jornada, y el equipo me promedia exactamente cuál es el nivel de ruido que está percibiendo y me saca los picos. Eso es súper chévere porque cuando vemos la gráfica de la osimetría podemos mirar cuáles son los picos en la jornada laboral donde más hubo ruido o estuvo expuesto. ¿Sí? Hay picos que llegan a 110 decibeles, o sea, voladísimos. Entonces hay que analizar muy bien cuáles son los resultados y saber en esos picos qué es lo que está pasando, por qué se expuso más. ¿Mm?
y eso nos va a permitir como establecer los controles. No, y más que todo también te va a permitir a conocer cuál es el tipo de equipo de protección personal más adecuado, porque obviamente Exacto. dependerá de la frecuencia del sonido, ¿no es cierto? Exactamente, entonces ahí ya sería pues el cálculo con la formulita de NIOSH, donde uno hace el nivel de reducción de ruido y bueno, eso sí, ya los higienistas son más expertos que yo, pero hacemos ese nivel de reducción y me dice, listo, mira, Diana, ellos tienen que utilizar protección auditiva, inserción, copa, doble protección auditiva, si es demasiado fuerte, o anatómicos, esos que son hechos a la medida que parecen fabulosos. Y la noticia es que para los conductores no hay excusa, Clever, ni motorizados. O sea, ya hay protector auditivo aún hasta para conductores. Y dicen, Diana, pero un conductor con protección ¿Cómo? auditiva, ¿Cómo? si ¿No es... escuchas los ruidos no sé. de los vehículos que están al lado? Pues les cuento que hay unos protectores que se llaman de filtro Hook espectaculares que permite escuchar frecuencias graves. Él puede colocarse esos protectores auditivos, escuchar sonidos del medio ambiente, perfecto, pero esos ruidos, digamos, esos sonidos, perdón, agudos, como la sirena, como cosas así, lo atenúa. No es que no lo perciba, lo atenúa para que no dañe su audición. Entonces tenemos conductores que ya no quieren conducir sin esos protectores. Muy bien. Vamos a ir saludando a nuestros amigos que se están uniendo. Bienvenida, Zulma. Excelente. ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando y observando? Ah, Victoria Villa dice, sí, es jovencita, tiene 32 añitos, dice. Muy bien, y es por eso es que escucha hasta 17,000. Saludos desde Cuba, Cleidy Sánchez Castro, excelente amiga, bienvenida. Ya estamos completando la familia, ya están llegando, pero se me atrasaron algunos, ¿ah? Ya les iba a poner falta. Muy bien, May Zulma dice Gómez, ¿este rango puede influir en que no usemos mucho manos libres o escuchar música muy fuerte? Como a los jóvenes, por ejemplo, no sé, a veces escuchan la música a muy alto volumen. ¿Cómo influye eso? Totalmente, Clever. Digamos que con los chicos lo que les decimos es, hay un tiempo de exposición, ¿cierto? Y hay una intensidad. Y es muy importante, la Organización Mundial de la Salud nos dice máximo al día 60 minutos, y eso por ser yo alcahueta, porque de fonoaudióloga te digo, no usemos audífonos. Tiene que ser muy bajito, digamos, el volumen. Entonces, máximo 60 minutos al día, la regla 60 por 60, al 60% de la capacidad, en este caso, pues del celular, que es donde más escuchan ahora, escuchamos música. Y el celular siempre les dice, Hay ojo, una, si le hay una, sube el volumen, no, y más que exacto. todo hay una linita roja que comienza a prenderse cuando alzas Eh, mucho el volumen. Claro, y es donde digo, hasta ahí, yo no puedo subirle el volumen y máximo 1 hora al día, máximo. Entonces, entre más tiempo yo quiero escuchar música con mis audífonos, pues más bajito tiene que ser el volumen. Pero si yo me soñé bailando, ¡ay, qué rico! La canción súper fuerte, pues escuche esa y no más en todo el día. Entonces, si nos vamos, digamos, a la tabla de niveles de exposición, si son 85 decibeles, 8 Ocho horas, horas. pero es que tiene que ser un poco menos, Clever, porque estoy directamente en mi oído con Claro, o los sea, audífonos. imagínate directo Ujú. y el daño puede ser más severo. El daño es. Dianita, antes de pasar el tema y seguir saludando, existen muchos jóvenes que dicen, no, yo estudio mejor escuchando música, me concentro mejor escuchando música. Hay trabajadores que dicen, no, yo puedo laborar mejor escuchando música. Ujú. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué te parece eso? Bueno, eso pasa, dependiendo. Es que, digamos, de eso también hay algunos estudios en cuanto a la música, y hay música que ayuda a concentrar, ¿sí? Dependiendo también del tipo de trabajo. ¿M? Entonces, de hecho, hay algunas empresas aquí que he conocido que les tienen a la parte administrativa música a De todos, fondo. de fondo, a todos, ¿sí? Pa- Suavecita, para amenizar como y se concentran. Hay otros que en planta, por ejemplo, les ponen música más, aquí en Colombia sabes, rumberos, ¿no? Entonces más movidita, pero controlada. Lo ideal es que sea, digamos, en altavoz, más no con audífonos, ¿sí? Entonces, eso depende, igual bien de las políticas de la organización. Algunas dicen definitivamente música no y punto, ¿sí? Eso es respetable. Pero sí hay algunos estudios que dicen que algunos ciertos tipos de música ayudan mejor a la concentración. Bueno, es que también te puedes distraer, o sea, hay música que, por Sí, ejemplo, estás tú atendiendo a un cliente y estás con salsa.
O estás Sí, no. con merengue y No, comienzan a bailar. No, 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 no. para eso hay que hacer todo un estudio, en realidad. Muy bien, sigamos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los amigos de los diferentes países que se están sumando. Amigos, muchas gracias. Les agradecemos por su compañía, por su participación. Shirley Joares dice, ¿y si tiene pérdida auditiva total y ni con audífono escucha, qué trabajos podría realizar? Ok, digamos Muy que ese es buena el pregunta, tema, muy buena sí, pregunta. claro, y ese es el tema de inclusión que me parece tan maravilloso porque una persona sorda puede realizar, digamos, las labores, digamos que a veces los limitamos solamente a que sea en planta. Sí, y los tenemos solo en las plantas de producción. Pero conozco gente que es sorda profunda y son profesionales, ¿sí? Y ahora con este tema de virtualidad, hay muchas personas sordas que pueden trabajar, obviamente también asesorando desde por chat, por ejemplo, porque ahora hay tantas, a través de las TICs, digamos que no hay tanto límite como de pronto lo había antes. Entonces allí es de acuerdo como a las habilidades que tenga esta persona, a lo que queramos contratarlo, pero valga aclarar también que como empresa tenemos que hacer ciertas modificaciones, como lo que hablábamos al principio. La alarma de La evacuación luz tiene que ser visual, estroboscópica. exactamente, o Ujú. sea, tenemos que tener, los compañeros tendrían que aprender lenguaje manual, el salubrista debería No, aprender y más que lenguaje todo manual. en ¿Mm? la parte de la brigada, cuando organizas ya las brigadas de emergencia, ellos deberían formar parte de la brigada de alarma y evacuación, pero como parte de Exacto, los evacuados. Asignar sí. a personas que les ayuden a evacuar en el caso de que exista una alarma y ellos no puedan observar la alarma Ujú. visual. Exactamente, entonces digamos que la empresa hace una serie de modificaciones, pero no quiere decir que limitemos a estas personas como laboralmente, sino que ellas de acuerdo a lo que digamos son hábiles o su profesión se pueden lograr ubicar. ¿M? Lo que les digo ahorita a través de las TICs, pues digamos que no, hay muchas opciones para ellos a nivel laboral. ¿M? Sí, inclusive, no sé si has escuchado, pero History anualmente hace, el History Channel Ujú. hace unos concursos a nivel de todo el mundo sobre ingenios, inventos, y algo ya hablaron sobre este tipo de ayudas para las Ujú. personas sordas. Muy bien, amigos. Esa sí es. Dice, buenas noches, estimados. Pregunta, ¿qué nos recomiendan? Esto nos dice Zulma Gómez. ¿Qué nos Ujú. recomiendan para poder lograr que IPS, que los trabajadores, y yo puse aquí IPS, ya digo, gracias por la publicidad, que los trabajadores hagan el tiempo de descanso auditivo antes de una audiometría? Muy bien, esas son Oh. preguntas técnicas. Muchas gracias, Zulma. Sí, muy importante. Las recomendaciones siempre cuando un trabajador se va a realizar la audiometría es que debe dormir bien, tener reposo auditivo. Nosotras cuando él llega al consultorio hacemos una otoscopia. Si el trabajador tiene tapón de cerumen, tiene primero que hacer su limpieza óptica antes de hacer su audiometría. La audiometría tiene que también tener unas condiciones en cabina sonoamortiguada, ¿cierto? Entonces, sí es importante darle esas recomendaciones al trabajador. No puede llegar a hacerse la audiometría con una hora de haber venido escuchando música con audífonos, por ejemplo, porque le va a salir mal. Hay un tema de fatiga auditiva, ¿cierto? Que se presenta porque o sea, los oídos se cansan, se fatigan, las células se fatigan. Y cuando yo vengo viajando, por ejemplo, o cuando voy escuchando música antes del examen, pues no me va a salir bien el resultado y tendríamos que repetirlo. ¿Mm? ¿Cada qué Ya si tiempo? yo ¿Cada qué tiempo es recomendable las audiometrías? Ok, digamos que eso depende también de lo que ustedes tengan establecido dentro del programa de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Hay programa de vigilancia epidemiológica precisamente para, pues, para ruido, conservación auditiva, pero generalmente lo hacemos mínimo una vez al año. A los que tienen disminución auditiva, pues ya cada 6 meses. Si hay un cambio en la audición, por ejemplo, de un año a otro, y vemos que hay un cambio, entonces Ujú. tendríamos que hacerle a los 30 días una audiometría confirmatoria, ¿sí? Para que podamos definir si en realidad cambió esa audición. Y si cambió la audición, pues tenemos que establecer obviamente los controles específicos. Muy bien. Luisa Fernanda Sánchez Rincón dice, excelente programa. Las enfermedades auditivas son silenciosas y son las más peligrosas. Ujú, total, sí, como les decía, uno
Yo tengo muchos trabajadores acá cuando hacemos los seguimientos de en los programas de vigilancia, pero usted para qué me remite al otorrino si yo oigo bien, Y a comenzando veces, que ni no, si, y a veces no nos damos cuenta. no, no, porque es que la primero que disminuyen son las agudas, como les decía, no las de la comunicación. Así es. Muy bien, Zuleima Martínez, buenas noches, interesante tema. Bienvenida, Zuleima. Robert Castillo lo está viendo. Saludos, Robert, desde Perú. Marco Mañay, interesante exposición. Gracias, Marquito. Dosimetría, muy usado en Venezuela, sobre todo en empresas del sector automotriz. Súper. Ujú. Marco dice, he visto jóvenes especialmente con el celular conectado con sus auriculares, escuchando música por horas. ¿El riesgo de pérdida de audición es inminente o la juventud ayuda a que pase eso? No, hay riesgo de perder la audición. Yo conozco chicos de 19 años con audiciones como de 60 años, o sea, porque empiezan a usar audífonos desde los 6 años y cuando entran a la vida laboral ya tienen disminución auditiva. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dijo, viene la generación sorda. Precisamente por eso, porque estamos usando audífonos desde muy temprana edad. Entonces, con los chicos es importante hacer ese control, no más de 1 hora al día. Muy bien. Cleidy Sánchez dice, Clever, súper interesante, siempre se aprende. Cleidy dice, ¿dónde se consiguen esos protectores, los que hablabas de los protectores para los conductores? Me imagino que está preguntando. Sí, bueno, acá nosotros trabajamos con un laboratorio que se llama Laboratorio Starkey, pues yo creo que pues ellos son multinacional, de pronto tienen Y les vamos a representación en pasar, Ecuador. el costo de la cuña. No, no sé, No digas. ellos trabajan con las fonoaudiólogas generalmente aquí en Colombia y con ellos, digamos que ellos no tienen venta directa, sino a través de las Distribuidores. fonos. Sí, exacto, con audiólogas, pero sí, sí, me parece muy buena opción ahorita para conductores, es excelente, excelente. Muy bien, amigos. eh, Quisiera que por favor me ayuden con sus mensajes. ¿Qué temas ustedes desearían que volvamos a tratar con Diana? Diana tiene mucha experiencia. Ya vamos a hacer otro ejercicio sobre cómo ayudarnos a las cuerdas vocales, porque muchos somos profesores, docentes o locutores o capacitadores en los trabajadores. O sea, vamos a hacer la supervisión y hacemos el análisis de riesgo de tarea, o le hacemos la inducción o la charla diaria. Y tenemos que hacer algún tipo de ejercicio con las cuerdas vocales. De eso ya vamos a hablar. Así es que no se nos vayan, amigos. Muy bien. Dice, espera, espera, cambio de horario. Estamos excusados. Ah, ya. Clyde Sánchez dice, muy bien. Recuerden, los domingos, 7 de la noche, 7 de la noche, domingo 7 de la noche. Muy bien, Alejandra, lo está viendo. Bienvenida, Alejandra, desde México. Excelente. Shirley Juárez dice, ¿cómo podemos cuidar la voz? Las personas que enseñamos. Justo, ya me adelanté. Parece que le adiviné a Shirley. Muy bien, ahora sí, hablemos. A ver, ese tema tenemos pendiente. Vamos a seguir contestando acá. Dice Clara Gladys Melgarejo dice, buenas noches, saludos desde Bogotá. Excelente, amiga. Alejandra dice, buenas noches, saludos desde México, saludos desde Venezuela, Zuleima. Marco dice, locales de negocios en época de ofertas ponen parlantes cuadrafónicos a todo volumen. ¿La contaminación de ruido puede ser sancionada legalmente? Creo que sí. Ok, sí, sí, claro, digamos que ese ya es más por ruido ambiental, pero sí, cada país tiene unas disposiciones legales donde no se puede exceder, digamos, el límite si es para zona, digamos, residencial o empresarial, hay unos límites tanto de día como para la noche. Si se exceden esos límites, claro que hay sanciones. Excelente. Aquí en Quito Ujú. igual existe una normativa, una, una disposición, y cualquier ciudadano que se sienta afectado porque está alterando el vecino o la persona que haya puesto eso, está alterando la paz ciudadana, ¿no es cierto? Está yéndose en contra del bienestar común. Y Más obviamente cuando no lo puede ser, invitan a uno. y sobre todo cuando hacen solo las fiestas. Muy bien. Antes de entrar al ejercicio que nos pidieron, dice May Zulma, dice, Zulma, así es importante la diferencia entre dosimetría y sonometría para saber qué, cómo, dónde, por qué y para qué medir. Y con esto Ujú. hacer una buena intervención en prevención de enfermedad laboral. Así es, los higienistas ocupacionales.
Ujú. efectivamente. Muy bien, desde la bella Bogotá, Colombia, dice, nos habla Zulma. Zuleima dice, en Venezuela, el mínimo 24 horas sin estar sometido a ruido constante para realizar la audiometría. O sea, 24 Ujú. horas de anticipación. Muy bien, Mónica Gutiérrez dice, importante lo que dices de las audiometrías. Por lo general no hacen ninguna recomendación para realizarla y me pareció interesante lo de la limpieza del cerumen y otros requisitos. Ujú, muy Interesantísimo bien. porque muchas de las veces, al menos cuando yo he asistido a hacerme las audiometrías como parte de la vigilancia de la salud, a mí nunca me han dicho, "O sea, que no tiene que estar expuesto 24 horas, por ejemplo. Mm, Nos llaman y listo, vaya y a ya. la cabinita, póngase cómodo y diga lo que siente ahí. Muy bien, Exacto. Dianita, vamos para finalizar, porque ya se nos acaba el tiempo. Coméntanos, vamos a hacer un ejercicio para que nuestros amigos hagan en sus casas. Muy bien. Bueno, ok. En cuanto, por ejemplo, a los docentes o locutores, bueno, también como tú que programas, ¿cierto? Y en seguridad y salud hacemos muchas capacitaciones. Yo siempre les digo, es importante evitar, digamos, en lo posible, en las organizaciones, ambientes o las condiciones de trabajo que hagan que yo te haga un sobreesfuerzo vocal, ¿cierto? Haga una carga vocal. Lo que hablábamos del call center, por ejemplo, que elevan la intensidad en los colegios, que la acústica no sea la mejor, la acústica debe ser la mejor, o si no lo hay, pues que podamos utilizar, por ejemplo, algún tipo de amplificador o micrófono para poder no hacer ese sobreesfuerzo vocal. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Sin embargo, es importante que siempre hagamos calentamiento. O sea, así como, no sé cuál es tu futbolista favorito, Clever, pero por ejemplo, bueno, acá en Colombia, Falcao, James. James, James, claro. Sí, James. Entonces, ellos entran al campo después de un calentamiento. Entonces, piensen en sus pliegues vocales como esos pequeños musculitos que tienen allí y que ustedes no pueden entrar a trabajar de una, sino que tienen que empezarlos a preparar y hacer un calentamiento antes de sus clases, ¿sí? Durante la jornada laboral que ustedes puedan hacer pausas vocales, hidratación con todo el tiempo, hidratación no fría, ¿cierto? Sino al clima, exacto. Evitar carraspear, entonces cuando a mí me da ese como ese carraspeo, entonces yo tomo agua, y evitar hacer ese, digamos, sobreesfuerzo en mis pliegues vocales. Entonces son como esas recomendaciones que tenemos que realizar. Entonces podemos hacer algunos ejercicios de calentamiento. De hecho hay una técnica que utilizan, bueno, aquí no tengo de pronto el pitillo, pero hay una técnica, ustedes la pueden Bueno, el buscar. pitillo es qué? Es el El sorbete. pitillo es como el El sorbete, sí, sorbete. Muy el bien. sorbete, exacto. Entonces, digamos que es una técnica, ustedes la pueden buscar. Se usa mucho a nivel terapéutico, pero a mis compañeras que son expertas, digamos, ellas son especialistas en voz, pero ellas la usan mucho para a nivel terapéutico, pero es la técnica de resistencia al agua. Y lo que hacemos básicamente es con el sorbete o el pitillo, lo que hacemos es hacer ejercicios como soplar, por ejemplo, hacer burbujas, pero lo hacemos produciendo, por ejemplo, la U, ¿sí? Entonces yo con mi sorbete hago y hago las burbujitas, no Ujú. mucha agua, poquita agua, por lo que yo quiero es hacer como un masaje laríngeo, yo quiero relajar esta zona. Entonces, si yo de pronto, Clever, tú llevas 1, 2, 3 programas o estás capacitando, coges un poquito de agua, coges tu sorbete y empiezas a hacer sin tocar el fondo, ¿cierto? El sorbete o el pitillo tiene que estar sin tocar el fondo y haces, ¿cierto? Puedes hacer la U o puedes hacer igual así haciendo las burbujas o puedes hacer, por ejemplo, glisandos que empiezas desde abajo hacia arriba como, ¿cierto? O de arriba hacia abajo. Todo con el sorbete y el agua. Esos son algunos que hacemos como para poder hacer ese masaje. Pero para hacer estos de calentamiento, entonces no sé, bueno, aquí no se van a burlar de mí, lo hacen conmigo, así que te tocó. Vamos a hacerlo juntos, porque a veces
una de las cosas principales que tenemos que hacer es el manejo de la respiración, ¿sí? La respiración es esa energía, obviamente, para producir voz, ¿cierto? Entonces, a veces tenemos unos patrones como malos de respiración, entonces respiramos mal. Entonces, para hacer, digamos, eso que nos ayuda tanto para respiración como para poder hacer calentamiento, es hacer vibrar los labios. Entonces, solamente vamos a hacer vibrar los labios de A esta ver, forma. vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, Antes de iniciar, amigos, no se olviden, toma por agua. favor, póngame en sus comentarios qué temas desearían tratar. No sé si más ejercicios de calentamiento para hacer este tipo cuando vamos a dar charlas. Hay veces que nosotros que somos docentes o somos capacitadores, facilitadores, como lo quieran llamar, estamos laborando 4 horas, 6 horas, 8 horas al día. Entonces, sí necesitamos este tipo de ejercicios como para que no salgan afectadas nuestras cuerdas bucales y todo el sistema. Sí, Claro, muy es bien, así. Dianita. Bueno, vamos a hacer esto y ahorita les doy otros consejitos para la voz ya a nivel, digamos, ocupacional. Como les digo, tengo mis compañeras expertas en voz, pero nosotras las de salubristas, digamos, usamos algunas de estas técnicas que ellas manejan. Entonces, vamos a tomar aire y solamente van a hacer vibrar los labios. Hagan vibrar los labios, toman aire, allí yo veo todo, los voy a ver, no sé, yo tengo No sé ahí, cómo, pero les vamos a ver. sí, yo los veo, ahí los estoy viendo con vibrar los labios, ¿listo? Ajá. A veces puede salir Es- así, durísimo, no importa, es Esto práctica. Entonces, me recordó de eh, mi niñez que, bueno, sí, exacto, como cuando éramos niños. Entonces, háganlo y ustedes van a empezar a sentir como el abdomen como que presiona un poquito. O sea, yo quiero como que sientan cómo está fluyendo el aire y qué es lo que sienten en su abdomen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nuevamente toman aire, ¿sí? Pero que sea constante, suavecito, suavecito. ¿Sí? ¿Lo están haciendo? ¿Lo están haciendo? Yo ahí estoy viendo en el chat si lo están haciendo o no. ya no soplo. Ya no soplo. Entonces, ¿sí ves? Es respiración, ¿sí? Es Ya. respiración. Eso me ayuda a uno a dosificar el aire, porque a veces cuando nosotros estamos hablando como que tomamos como que aire, eso me ayuda a que mi respiración empiece a mejorar un poquito más, ¿sí? Otra cosa es que, bueno, ese mismo me sirve, pero para calentar la voz. Entonces lo vamos a hacer con voz, de esta forma. Te escucho. Ay, Dios mío, muy bien, muy bien. Ok, Espero que lo estén haciendo todos. Me imagino que sí, todos están riendo de lo que nosotros estamos haciendo, sí, pero esto es esa, beneficioso para nuestra voz. A nosotros al claro, menos que estamos trabajando con nuestra voz. exacto. ¿Y qué hago yo? Entonces empiezo como a jugar con eso. Entonces puedo hacer, sí, me voy hacia arriba, por ejemplo, hacia abajo. ¿Qué estoy haciendo ahí también? Estoy activando todos mis órganos fonoarticuladores. Cuando vamos a empezar a hablar, todo esto tiene que estar relajado. Mi cuello debe estar relajado. La laringe está sostenida por una serie de músculos y yo, entre más tensión tenga, voy a afectar mi voz. Si yo estoy tensionada, la voz como que no me va a salir, ¿cierto? Entonces, en la semana, sobre todo los que son docentes, traten de hacer, por ejemplo, ejercicios de cuello, ¿cierto? Que mantengan su cuello relajado. Eso ayuda muchísimo porque está sostenida la laringe, como les decía, por esta serie de músculos. Hagan ejercicios de calentamiento. De hecho, pues después podemos hacer un taller solamente como ejercicios de voz, hacemos la técnica Lasbox, que sea solamente, por ejemplo, ese tipo de ejercicios. Pero es importante. Lo otro es que ya en la organización como empleadores, sí tenemos que establecer controles, porque no solamente es que el docente haga los calentamientos, sino que el docente debe evitar, por ejemplo, competir con el ruido ambiente. La voz hablada está a 60 decibeles y tenemos en un salón 40 chicos, bueno, ya no se puede tanto por la pandemia, pero siempre el docente lo que hace es competir
con el ruido ambiente, y eso es lo que no debemos hacer. Por más que usted compita, el ruido lo va a enmascarar. O si estamos en planta, ¡hey, fulanito, tal cosa! ¿Cierto? Entonces, ahí donde la empresa tiene que hacer ciertos controles. Y a nivel de voz es muy importante, por ejemplo, el tema de la temperatura, de la humedad, de la velocidad del viento, ¿cierto? El nivel de ruido, todo eso me va a afectar la voz. Y también el tema psicosocial, porque hay trabajadores que pueden llegar a presentar disfonía psicógena, ¿cierto? Por estrés. Puede ser. Entonces, mira que la voz se puede afectar por muchísimos factores que necesitamos identificar las condiciones de trabajo y saber qué es lo que está afectando, obviamente, al trabajador. Muy bien, mi querida amiga Dianita. Vamos a ir cerrando ya el programa. Ya son acá en Quito son las 8:10 de la noche. Muy bien. Eh, Vamos a ver, dice, les pregunté qué temas les gustaría. Muy bien, y dice Clever que continúe por lo menos más en el tema. Hay mucha indisciplina, dice, y a su vez desconocimiento. Las personas no conocen de los decibeles de este tema. No sé cómo se conoce mucho. Es decir, o sea, sigamos con este tema para fortalecer la disciplina en los trabajadores. Ujú. Importante realizar un mapa de ruido por puesto y lugar de trabajo, dice Zuleima Sí. Martínez. Ujú. Efectivamente, y eso es parte de la organización, o sea, es parte eh, de lo que tiene que hacer el prevencionista, ¿no es cierto? El de seguridad y salud del trabajo, en ayuda con el higienista, para Con la establecer fonoaudióloga. con la fonoaudióloga, ¿sí? Dianita, mil gracias, sus conceptos son muy interesantes, los voy a poner en práctica, dice Marco Mañay. Luis Carlos dice, más ejercicios vocales. Le gustó a Luis Otro Carlos. tema, sí. Muy bien. Bueno, y de paso les invito, Luis Carlos tiene un excelente canal de ISO Calidad. Entonces, obviamente Luis Carlos es una de las personas que también está en el tema de la docencia y obviamente le va a servir bastante. Muy bien. Estos ejercicios lo hacen los cantantes en los corales de música, dice Luis Carlos. Sí, sí. Zuleima Martínez dice, gárgaras de jengibre, también muy usado para fortalecer cuerdas vocales. No sé, ¿qué te parece? Sí, digamos que en eso que utilizan, lo que sí de pronto no son como esos mentolados, son como fuertes para la voz. Lo importante aquí es la hidratación, o sea, los pliegues vocales tienen que estar hidratados. Y en cuanto a la alimentación, cada uno sabe de pronto qué comida le produce reflujo. ¿Cierto? Entonces, el reflujo gastroesofágico, cuando ya una persona sufre de reflujo, presenta disfonía, digamos, por así decirlo, quema los pliegues vocales. Entonces sí es muy importante, si a mí me hace daño el ají, por ejemplo, me causa reflujo, pues en lo posible no consumir ese tipo de alimentos. Muy bien. Y ahora que estamos en teletrabajo y estamos haciendo este tipo de capacitaciones virtuales, mucho cuidado con el tema de los audífonos, mucho Ujú, cuidado con el tema de los micrófonos. Es muy ujú. importante, si ya te dedicas a hacer capacitaciones, si te dedicas mucho tiempo a estar frente a la pantalla, pues sí es bueno invertir ya en un micrófono que Ujú, ayude, no solamente te ayude a ti a evitar cansarte, sino que le ayude a la persona que te está escuchando y que esa total. persona no se canse al estar escuchándote. Muy bien. Dice Zulma Gómez, en especial en los espacios de descanso de los chicos en los colegios, ¿hasta cuántos decibeles podrían estar cuando en el recreo están gritando los alumnos? Sí, ahí tocaría medirlo porque depende, por ejemplo, los niños, los de preescolar, tienen voces muy agudas, por ejemplo, a diferencia, y gritan más que, por ejemplo, los adolescentes, ¿sí? En parte, entonces habría que hacer un tipo de medición y estudio para saber exactamente cuál es el nivel. Muy bien, Zuleima dice, yo estoy practicando, yo quisiera que Facebook, por favor, me escuche. Por favor, los señores de Facebook, tomen nota de lo que les voy a decir. Necesitamos que Facebook nos permita enviar audios cuando estamos haciendo en vivos, de tal manera de verificar si es que están haciendo o no están haciendo los ejercicios. Exacto. Gracias, Zuleima. Muy bien, espero que los de Facebook me estén escuchando. Así es, dice Luis Carlos. Alejandra dice, la concientización es importante
en los trabajadores, los que están expuestos a las actividades con ruido, el uso de EPP adecuado. Muy bien, Ujú. excelente, mis queridos amigos. Mi querida Dianita, te comento una mala noticia, se nos acabó el tiempo. Hemos Así estado es. 1 hora en vivo. Te agradezco mucho, Dianita. Dime cuáles son tus redes sociales, en dónde te podemos ubicar. Si alguien quiere más información sobre Visafe Riesgos Laborales en Colombia, en Latinoamérica, obviamente quisiera que nos digas en Claro. los nombres de tus redes. Claro que sí, en Facebook nos encuentran como BeSafe Riesgos Laborales. En Facebook también estamos en Instagram como BeSafe al piso RL en Instagram. Próximamente ya vamos a reactivar el canal de YouTube con Ideas Seguras con David Zareski. Entonces esperen lo que ahí vamos a estar otra vez con ustedes. Y bueno, para servirles, de verdad que para mí es un honor estar con ustedes aquí con todo el corazón, dispuesta a asesorarlos, lo que ustedes necesiten, de verdad cuentan con un aliado aquí en Colombia. Muchas gracias, Dianita. Y antes de irme, antes de que me peguen mis auspiciantes, quiero decirles que por favor, en primer lugar, se suscriban a nuestro canal. En segundo lugar, les recuerdo que mañana estamos iniciando la certificación internacional como auditor líderes en seguridad y salud en el trabajo ISO 45001 con aval ERCA. Importantísimo. Esta es una de las mejores certificaciones a nivel internacional, así es que están cordialmente invitados, amigos, desde mañana 40 horas de curso. Luego de esas 40 horas se toma la evaluación y luego de eso, obviamente, saldrán como auditores líderes certificados a nivel de todo el mundo. Mis queridos amigos, no se olviden, aquí les pongo, suscríbanse. Aquí está suscribirse. No se olviden, amigos, nosotros estamos en estas redes sociales. Ahí les pongo, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, estamos como @IPSS1, les estoy dejando ahí. Por favor, den clic y suscríbanse a la página para que puedan recibir las notificaciones. En YouTube estamos como @Clever Fabián Parra Bonilla, rayita IPS. Igual les invito, tenemos bastantes videos que hemos realizado ya. En LinkedIn estamos como Clever Parra y en Instagram estamos como IPSS1. Recuerden, aquí les dejo el contacto mío. Si es que llaman desde afuera al 593 9588 44488. No te olvides de seguirnos. Sí, muy bien, mis queridos amigos, les agradecemos infinitamente. Dianita, danos tu mensaje final para despedirnos en este domingo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les mando un abrazo a la distancia. No más decirles que se cuiden mucho. A nivel auditivo, pilas, regla 60 por 60, no lo olviden. Y sobre todo, lo más importante es que sigan amándose, disfrutando la vida, cuidándose unos a otros. Sigámonos cuidando porque hay mucho más por hacer. Dianita, ha sido un placer para mí, un honor el tenerte aquí como invitada. Profesionales de esta calidad como tú, pues obviamente nos agrada que nos acompañen. Eh, no va a ser la primera ni la última, porque te invito, no sé qué te parece, te invito a que Sí, hagamos una serie de charlas, una serie de programas, de tal manera de ir profundizando un poquito más sobre la fonoaudiología. ¿Qué es lo que debemos perfecto. hacer nosotros para beneficiar a nuestros trabajadores, para protegerlos a nuestros trabajadores? Hagamos ejercicios, talleres. No sé qué te parece, Dianita. Pues excelente idea. Tú sabes que para mí es un placer y es un honor. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y pues compartir estos espacios con ustedes y bueno, el conocimiento que pueda tener, compartirlo para mí va a ser de verdad muy especial, así que cuenta conmigo. Excelente, Dianita. Les invito a todos amigos que dejen sus comentarios, eh, háganos conocer qué tema les gustaría que profundicemos con Diana. Diana, una experta en fonoaudiología. Estuvimos con ella desde Bogotá, Colombia. Queridos amigos, para mí ha sido un honor compartir un domingo más con ustedes. Cuídate.
y cuida a tu familia. Que de esta pandemia salimos juntos. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, Denita. Gracias. Chao, gracias.